Bienvenidos a Diálogo Bíblico. Muy bienvenidas, hermanos oyentes. Gracias por estar con nosotros en las audiciones, su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes, Pastor Juan Millanao. Bienvenido, Pastor. Muchas gracias. ¿Qué les habla? Raúl Medina. Yo estoy pensando, Juan, que en esta lucha cósmica en que nosotros estamos insertos, no podemos estar lejos de ella. Pienso que Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido el éxito al lograr que Moisés pecara contra Dios, porque son las insinuaciones de Satanás. Pero el triunfo de la cruz, el triunfo de Cristo, el triunfo de su amor, de su misericordia, hizo que la historia cambiara. Y como cambió la historia, nosotros también tenemos ahora la misma promesa, la resurrección de aquellos que le hemos seguido, hemos puesto nuestra confianza, nos hemos puesto al alero de Él, que algún día también seremos resucitados, la resurrección de los redimidos. Es vamos a decir así, una historia muy hermosa, un relato. La Biblia está llena de esa esperanza de la resurrección. Y de alguna manera nos llena de alegría el concepto de que después de esto, quizás de sufrimiento, de amargura, o de tristeza, o sin sabores, o quizás de una vida de alguna manera, entre comillas, buena, pero siempre tiene la vida esos altos y bajos, al final del camino hay una esperanza que está cifrada en Cristo, que lo prometió, y que existe un lugar más hermoso que este para vivir y vivir eternamente con aquel que nos ha dado la vida, el sustento. Por eso en la Biblia aparece el concepto de recompensa. Pero no es algo ganado, sino algo recibido por gracia, aceptado por fe previamente. Recordemos que el problema de Moisés y el pueblo fue: no creísteis en mí. Es una cuestión de fe, una palabra tan pequeña pero tan significativa, tan poderosa, tan importante. Así que aquí tenemos el contraste entre estos líderes espirituales de la Biblia. Moisés es el primer ejemplo bíblico de la resurrección de los muertos que nosotros conocemos, en contraste con Enoc, que fue llevado al cielo sin haber visto la muerte, en contraste con Elías, que también fue llevado al cielo sin conocer la muerte, ¿no? Pero es Moisés el primero en haber resucitado a la vida eterna. Y todo esto es un anticipo, un ejemplo de lo que el Señor está preparando para sus hijos en el tiempo del fin, ¿ya? Y esto es muy interesante pensarlo, porque nosotros en el momento de la muerte cerramos los ojos y lo siguiente que sabremos es la segunda venida de Cristo, cuando el Señor nos invite a abrir nuestros ojos de nuevo y ver una nueva realidad, un mundo redimido, purificado, que el Señor está preparando para nosotros, ¿no es cierto? Así que los muertos en Cristo duermen temporalmente hasta la segunda venida de Cristo. En la muerte no hay conciencia, nadie estará preocupado que pasan los años y no pasa nada. No, estamos inconscientes, ¿no? No tenemos ya parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y por mandato del Señor, y en base a estos ejemplos que estamos viendo, como el de Moisés, seremos levantados de la muerte para ver a nuestro Señor descender en su segunda venida. Allí en 1 Corintios 15:52, Pablo afronta este problema y dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La esperanza que tenía Pablo, de estar vivo, viendo la venida de Jesús, que quería tener allí en ese momento. Bueno, él fue después cambiando un poquito su opinión, dándose cuenta que iba a pasar un tiempo. Pero todos los primeros cristianos pensaban que Cristo y la resurrección de los muertos serían sus días. Claro. ¿Ya? No fue así, y uno ve luego dentro de las epístolas que Pablo escribió, que fueron 14, uno ve una evolución en el pensamiento paulino, de pasar a esta expectativa de algo que está a la mano, a una expectativa que está en un futuro distante, ¿no? Y ahora, no tan distante quizás. Ahora es interesante porque Hebreos
que es un libro, a propósito, amables oyentes, que vamos a estudiar el próximo trimestre. Un libro maravilloso realmente, se los recomiendo desde ya. Hebreo capítulo 12, versículo 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión. Mira la relación que hace con este monte en que va Moisés. Dice, pero es un monte diferente, acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. O sea, estamos hablando de algo realmente extraordinario, diferente. Y es lo que Moisés en este momento está gozando en el cielo, ¿no es cierto?, con los miles de ángeles. Estaba pensando que el Antiguo Testamento tiene varias muestras de resurrecciones. Algo que pasaron de que no vieron la muerte. Moisés fue el que vio la muerte y resucitó. Pero si tú recuerdas, cuando Jesús resucita, la Escritura dice que no fue solo lo de él, sino que muchos justos, dice. Muchos justos resucitaron, no sabemos cuánto. Incluso algunos piensan, porque no registra que pudo ser Juan el Bautista, que resucitó en ese momento también. Claro. Y otros más que resucitaron, pero eran las primicias, eran los primeros frutos, claro, del trabajo arduo, del sacrificio de Jesús. Algunos comentadores han dicho que cuando Jesús resucita a Lázaro, su amigo, lo llama por su nombre: Lázaro, ven fuera. Y dice, si Cristo hubiera dicho, ven fuera, quizás muchos hubieran obedecido, mucho más que Lázaro, que claro, la gente que estaba sepultada, ¿no? Pero aquí fue una resurrección especial, la de Lázaro, en un contexto que la Biblia dice que era para que te glorificaran a ti, Señor. Esta audiencia especialmente hostil que siempre rodeaba a Cristo para que hablaran bien del Señor, ¿no? Quizás estamos conversando algunas personas que están cercanos allá a ciertos años de vida, ven más cercana la muerte, pero hay que aferrarse a estas esperanzas maravillosas. Para eso están estos ejemplos de resurrección, de vida, de tranquilidad, de tener la esperanza en ese Jesús que dio todo por nosotros, que no sea en vano ese sacrificio. Nuestros ojos se cerrarán quizás algún día, pero serán abiertos para ver venir a Jesús en gloria y majestad. Y es maravilloso porque cuando Moisés muere, si usted recuerda, lo hemos ido conversando, se cerraron sus ojos, pero los abrió. Y cuando los abrió, no vio una Canaán terrenal, sino que vio a Cristo, y Cristo invitándolo a vivir eternamente con él. La verdad que la Jerusalén terrenal ha sido una historia de dolor, de sufrimiento, de guerras, de invasiones. Los hijos de Dios de hoy miran a Jerusalén, la celestial, como dice en Hebreos 12:22. Ese es nuestro destino, ¿ya? Bueno, amables oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación. Vamos a continuar mañana. Bendiciones. ¿Deseas estudiar la Biblia? Solicita el curso bíblico Jesús, Restaurador de la Vida, enviando un WhatsApp al +569 6480 8088 y permite fortalecer la confianza en la palabra de Dios y ayudar a las personas a encontrar en ella a Jesús, el Restaurador de la Vida.